En el 2005, en Colombia, el DANE censó a 41.468.385 personas, de las cuales 1.392.623 eran indígenas, es decir, 3.43% de la población total. Según el informe de la UNICEF, las cifras cambian sustancialmente de una institución a otra. La Organización Nacional de Indígenas de Colombia y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia manifiestan que las cifras son diferentes. Esta desinformación acarrea problemas para el desarrollo de programas de gobierno que permitan medir la cobertura total de la población, más si se tiene en cuenta los desplazamientos forzados a los cuales están siendo sometidos los indígenas, en los cuales les toca que ubicarse en las ciudades capitales. Del total de pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, un 85% viven en resguardos legalmente constituidos, mientras que 200.000 indígenas aproximadamente no tienen territorio y viven fuera de sus territorios ancestrales. Bienvenidos a un nuevo programa de Mira TV, en donde hoy hablaremos sobre las comunidades indígenas y el papel que asumimos los medios de comunicación al respecto. Esto es Indígenas y Televisión, informa o deforma. Razón y Palabra es la primera revista digital en Iberoamérica especializada en comunicología. En ella encontraremos un artículo llamado Medios de Comunicación, Asuntos Étnicos e Interculturales en Colombia. Y en este se habla de cómo los medios de comunicación prefieren evitar el cubrimiento de temas complejos como el de las comunidades indígenas y tienden a simplificarlos. Esto es para evitar el análisis crítico por parte de ustedes, la audiencia. Además, proponen el reconocimiento de lo que denominan 4 estrategias viciosas, a lo que las industrias culturales y los órganos oficiales del Estado recorren a menudo en el tratamiento de asuntos étnicos, los cuales son exclusión, seleccionar información de forma deliberada y consciente sin presentar a la ciudadanía elementos noticiosos que resulten incómodos a los grupos editoriales que manejan los medios masivos. El tal paro nacional agrario no existe. Invisibilización es un proceso que se propone borrar los rastros étnicos de la realidad, reafirmando que los únicos actores sociales dignos de atención son los miembros más integrados de la ciudadanía urbana. Pues resulta que el estudiante habría muerto tras ingerir yají. Exotización quiere decir que se vuelve un fenómeno del aspecto más superficial de las culturas indígenas, es decir, lo indígena como exótico, y por esta razón nos atrae, y sobre todo si es lo chamánico. Sensacionalismo. Revelar algún descubrimiento sobre asuntos étnicos y comercializarlo en función de criterios estéticos, privilegiando lo insólito, extravagante y asombroso. Cada una de estas estrategias se evidenciarán en las problemáticas expuestas a lo largo del programa. Lo de volverlos exóticos, como sujetos exóticos, digámoslo así. Ese es un fenómeno que se empezó a dar desde los años 60-70, que de alguna manera en el cine, en el caso concreto de Luis Ospina y Carlos Mayolo, quisieron denunciar como el aprovechamiento, digámoslo así, de lo andino y en general de todo lo que tenía que ver con lo indígena, con propósitos de buscar recursos económicos para ONGs. A eso ellos le llamaron la pornomiseria, el uso, digámoslo así, de la miseria con propósitos económicos. En el caso colombiano, por ejemplo, los que más han trabajado la organización y evitar ese exotismo son los caucanos. En esa época nació precisamente el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, precisamente para poder, digamos, aprovechar y utilizar ese, digamos, conocimiento de ellos o esa manera de ser y organizarse a sí mismo internamente para evitar, digamos, que sean usados por cualquier tipo de institución, cualquier tipo de ONG, o para que los medios, digámoslo así, no sigan en la tendencia de, digámoslo, invisibilizarlos. Entonces piensen ustedes
como lo que está pasando actualmente con problemas de nutrición, por ejemplo en el caso de Guayú, se los visibiliza solamente cuando hay ese tipo de problemática, pero no cuando ellos quisieran tener mayor atención del Estado, por ejemplo. Lo que han hecho los medios es simplemente, ahí sí, posición sensacionalista, aprovechar problemáticas coyunturales. Y esa problemática coyuntural puede ser, por ejemplo, la desnutrición. Pero un problema de desnutrición no está generado realmente por abandono, sino por una serie de factores que ha hecho que las comunidades se hayan vuelto más invisibles. Entre otras, primar, por ejemplo, la explotación de recursos minerales o recursos como el petróleo, por ejemplo, desviación del agua. Nadie ha investigado con profundidad eso. Y eso ha hecho que, digámoslo así, la posición sensacionalista de los medios solamente digan se murieron tantos niños o tanta población indígena y no realmente investiguen cuáles son los orígenes principales de esa problemática de desnutrición. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, en el caso de La Guajira, depende mucho del agua, pero les desvían sus ríos ancestrales, los abandonan, digámoslo así, por parte del Estado en la protección ambiental de sus lugares de origen o de sus lugares incluso sagrados, eso lo sabemos muy bien. No se ha investigado con profundidad la problemática. Y cuando no se investiga con profundidad esa problemática, por parte de los medios, lo que se vuelve una noticia sensacionalista. Murieron 10, 15 indígenas o 10 niños indígenas. Eso es lo que se ha aprovechado. Pero realmente tratar de investigar con profundidad problemáticas muy serias que tienen que ver con el abandono, digámoslo así, de la población indígena, eso es lo que deberían hacer los medios. Es agua lo que estamos recogiendo y esto es lo que estamos utilizando por ahora. O sea, es el agua que tienes en este momento para tus hijas, sí, y para ti. Sí, para mí, para mis hijos y para los animales. Dice que cuando el Jagüey se secó, la comunidad abrió el pozo para arañar el agua de la tierra, que por eso es salobre y sucia. Y la chiquitica está enferma, tiene diarrea. Pero usted sabe que esa agua no está limpia. Eso no está limpio. La Alta Guajira es un territorio indígena afectado por difíciles condiciones climáticas, por el contrabando de gasolina y sobre todo es un territorio donde la corrupción es el pan de cada día. En el río Ranchería existe una represa de donde se extrae agua para la explotación de carbón y este, como otros casos, es un claro ejemplo de las problemáticas sociales de esta región. Por supuesto, los medios masivos de comunicación como Caracol y RCN se pronuncian al respecto y dan su versión de estas problemáticas. Sin embargo, se evidencia el protagonismo en los fenómenos ambientales y no en las fallas del Estado en las que sí es posible intervenir. ¿Será que estamos lidiando con dos fenómenos del Niño al mismo tiempo? Otro caso de mediatización es el de la comunidad indígena Los Embera Catío, del municipio Pueblo Rico en Risaralda, quienes se desplazaron hacia la ciudad de Cali al barrio El Calvario. Los medios televisivos Caracol y RCN han cubierto esa situación, pero ¿cómo presentaron este hecho? La muerte de una niña indígena en Vera dejó al descubierto de nuevo la difícil situación que enfrenta esa comunidad en diferentes regiones del país. Noticias Caracol recorrió varias de las ciudades a donde se han trasladado y en donde la falta de oportunidades, las enfermedades, el hacinamiento y el hambre amenazan con extinguirlos. Janet nos permitió entrar a la pensión. Todo es muy oscuro, el olor es casi insoportable. Allí nos mostró el cuarto en el que vive con su esposo y sus pequeños. A propósito de la noticia que aparece en Caracol sobre los Embera Catío y la problemática que están viviendo, llama la atención allí varios aspectos. Bueno, en primera instancia el medio ubica la situación en la dificultad de salubridad que están viviendo, digamos, esta comunidad o estas personas que vienen desplazadas. Sin embargo, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿por qué darle cobertura a este tipo de situaciones? Es decir, ¿qué hace que esta situación sea relevante? Por supuesto, el hecho de que existan unas personas que están en condiciones deplorables, bajo una situación médica muy complicada, merece ser atendida. Sin embargo,
pareciese que el medio solo se preocupa es por mostrar aquello que de alguna manera puede llamar la atención de un televidente. Puede llamar la atención de un televidente justamente porque estamos viendo una situación de carencia, una situación de abandono, y de alguna manera también estamos viendo cómo esa problemática de salud pues finalmente se torna, se podría decir, trágica, y más aún o más allá de trágica, pues causa o se convierte en motivo de interés para un televidente que lo único que quiere son esas noticias en donde le están hablando justamente de situaciones difíciles, complicadas, en donde se está acostumbrando al televidente a que le muestren asesinatos, robos y todo este tipo, digamos, de temas que de una u otra manera cautivan su atención. Sin embargo, también tendríamos que pensar, bueno, ¿y qué pasa con esas comunidades que no están bajo una situación de esa índole? ¿Qué pasa con esas comunidades que están haciendo esas formas de desarrollo social que merecen ser tenidas en cuenta, pero que nadie quiere mencionar justamente porque no son comerciales o más aún porque no cautivan a un público televidente? Bueno, eso parece que simplemente no existe, eso se invisibiliza. Nada de los productos que hay aquí son tejidos con máquina. En el contexto como movimiento indígena, tanto en las ciudades como en el Cauca y a nivel nacional, nosotros, el movimiento indígena, hemos crecido mucho durante estos años. Hemos avanzado como pasos de gigante como nuestras comunidades indígenas. Desde el año 1971, cuando nace el CRI, nació con 5 pueblos. Hoy en día estamos hablando de 121 territorios indígenas. Eso para nosotros que venimos como los nietos del movimiento indígena ha sido muy importante durante estos años, más de 124 años de lucha y resistencia desde las comunidades indígenas. El 3 de marzo de 2014, Noticias Caracol anunció que en un albergue ubicado en el barrio El Calvario, donde se encontraban hacinados más de 200 indígenas de la comunidad Embera, había fallecido una bebé. Desde donde se puede hacer el análisis crítico a esta emisión, en primer lugar, se limitan a contar el hecho fúnebre como una prioridad noticiosa y no exponen las verdaderas causas por las cuales sucede este hecho, como el abandono del municipio a estas comunidades indígenas, por ejemplo, o las enfermedades que afectan en mayor medida a niños y adolescentes, o el riesgo que existe por el consumo de sustancias psicoactivas y la ingesta de licor en esta zona de la ciudad. La Defensoría del Pueblo impulsó ayuda humanitaria a 190 indígenas que vivían en condición de hacinamiento y explicaron que los indígenas se desplazaron hacia la ciudad de Cali en mayo de 2013. Esto desde el municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, debido a la difícil situación de orden público que los obligó a abandonar a sus tierras y sus animales. Desde entonces, las familias han asegurado no recibir ayuda por parte de la alcaldía ni de la Unidad Especial para la Atención y Reparación de Víctimas del Conflicto Armado. Los medios simplemente retoman informaciones muy sesgadas, muy limitadas, muy superficiales, y cuando construyen cualquier tipo de noticia, pues realmente no le brindan al público televidente todo el contexto histórico que merece para comprender realmente el porqué. Las comunidades indígenas, los grupos étnicos, las minorías, las subculturas en un momento dado, pues se encuentran en la posición en la que están. Entonces yo diría realmente que infortunadamente los medios no le han brindado la importancia que merece a todo lo que tiene que ver con nuestras raíces indígenas, a la situación y a las problemáticas que en este momento padecen. Primero hay que hacer una claridad al pueblo colombiano, que una gran diversidad de pueblos indígenas. Y una comunidad indígena no es igual a la otra, tiene otras epistemes, otro pensamiento de construcción de la idea de creación del universo, de comportamiento social, de estructura social. Digamos, no es que sean los indígenas. Hay más de 200 comunidades indígenas en Colombia que todas son totalmente diferentes. De que llegó la conquista en mar del compañero, entre comillas, Sebastián de Belalcázar, fundador de la Santiago de Cali, en el siglo 1500, será una conformación de que el indígena está excluido de la sociedad, en ese tiempo de los españoles y los futuros criollos. Llega la independencia y el indigenismo sigue excluido incluso del proyecto independista de Simón Bolívar y ese tipo de dinámicas. En ese sentido, ¿qué puede decir? Que el indigenismo lleva 500 años en resistencia y es una diversidad cultural inimaginable. Digamos, el cuento que nosotros sabemos del occidente
es una pequeña fracción de lo que la humanidad produció en términos ideológicos y de pensamiento social. Y el indigenismo indudablemente es una parte sustancial de la creación del universo humano en el mundo. El papel de los medios de comunicación tiene que jugarse sobre todo en la forma de dar expresión a esa diversidad cultural. No hay que decir los indígenas, sino la diversidad de los pueblos indígenas, que son cosas muy distintas. No es decir que el ruso y el griego es igual, como decir el guayú y el misa son iguales, son totalmente distintos. El deber del comunicador social tiene que decir es mostrar esa diversidad, porque hay apuestas diferentes de creación de sociedad, de cultura, de mentalidad, de proyecto de país. Y si no conocemos eso, no podemos desarrollar una propuesta como nación, por lo menos como identidad humana. A partir de la Constitución del 91, se generó unos mecanismos de participación para los grupos indígenas, unos reconocimientos técnicos, sociales y una inclusión, una participación para la comunidad social colombiana. Estos fueron unos avances muy importantes para estos grupos indígenas, ya que más o menos abarcan el 3% de la población colombiana. Esto en el papel es muy lindo y es muy garantista, pero la integración social de estos grupos indígenas no ha dado frutos en el país. Creo que la invisibilización de los medios de comunicación ha sido muy marcada. Los medios de comunicación no muestran la cultura indígena de una manera educativa. Luego de hablar sobre el tratamiento mediático que se le han dado a las situaciones vividas por los indígenas guayú en La Guajira y los Embera Catío, ordenemos la noticia de la nominación de los premios Oscar de la película El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. ¡Váyase! ¡Pasao! ¡No tenemos caucho! Sí la conozco, pero no me la he visto. Sí, he escuchado sobre ella. No la he oído hablar. No, nunca. No. Sí, he escuchado de la película. Sí, sé que es una película que estuvo en cartelera, una película colombiana. Que es de dirección colombiana y de que toma lugar en el Amazonas. No, realmente no. No, nada. No. No. Escuché que estaba nominada al premio Nobel. Sé que es en blanco y negro. Sé que se tardaron mucho tiempo en grabarla. Pues yo sé que estuvo nominada y ganó un Oscar y que es muy buena, o sea, que la grabaron en el Amazonas y todo el cuento. Pero ya. Te juro que me acordaba el nombre del director, pero no, ahorita no me acuerdo. Sé que estuvo nominada al Oscar, que creo que el director es Ciro Guerra, que es a blanco y negro, que trata la historia de algunos indígenas, me imagino que del Amazonas o de Colombia, creo que es del Amazonas, y ya. Que el productor es colombiano y que me imagino que los repartos son colombianos, sé que es algo como una selva. Antonio Bolívar es el indígena de la familia Ocaina del Amazonas, quien interpreta a Caramate Viejo, el protagonista de la película nominada al Oscar El abrazo de la serpiente. Su personaje, como el chamán Caramacate, ha despertado admiración, pero también recelo entre quienes lo conocen, pues algunos no entienden que Antonio estaba actuando. Yo no soy chamán, pero hago el papel de chamán, pero también sé de botánica, medicina, sí, claro. Lo sé. Hablemos de El abrazo de la serpiente. Pero más allá de hablar del contenido, que claramente pretende evidenciar un contexto indígena, una situación particular, tendríamos que pensar es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento la gente se ha preocupado por ir a ver este tipo de películas? Una película que claramente tiene que competir contra la gran industria del cine norteamericano, los superhéroes, estas, digamos, grandes batallas y acciones que se muestran normalmente en el cine comercial. Claro, tenemos que darnos cuenta que en su momento, cuando la película fue pensada para que el público colombiano de alguna manera también se volcara, se relacionara con esas temáticas que tienen que ver con nosotros, que tienen mucho
mucha relación con nuestras raíces, con ese pasado que finalmente nos hace ser un pueblo mestizo. Sin embargo, sabemos bien que no se logró dicho impacto, que las personas finalmente no vieron la película y no le prestaron mayor atención. Pero una vez la película fue tenida en cuenta para ser nominada en unos Óscares, inmediatamente, claro, el boom comercial, el boom mediático, originó que se diese otra vez la posibilidad de ponerla en las salas de cine, e inmediatamente la gente empezó a ir, empezó a visitar el cine y saber qué era eso que estaba siendo nominado a Premio Óscar, por qué era nominada a Premio Óscar. Pero llama la atención es que finalmente la gente no se liga a la película, no se relaciona con nuestro cine y nuestras problemáticas porque tengan que ver con nosotros, con nuestra identidad, sino simplemente porque dada la cobertura mediática, dado el impacto, el boom que ha tenido, la gente simplemente quiere saber qué es aquello que esa película tiene que la hace ser buena, que la hace ser merecedora de un Óscar, que la hace estar compitiendo con otras películas de otros países y que por supuesto de una u otra manera nos está representando. Pero ¿y dónde queda lo indígena? ¿Dónde queda lo que realmente la película trata de rescatar? Pues finalmente eso desaparece, porque lo único que primó aquí fue lo comercial, lo que se veía, lo que era visible y lo que tenía un impacto desde una industria como la norteamericana, porque la norteamericana dijo que eso era valioso, pero no porque nosotros le hayamos dado el sentido de algo valioso, ni lo hayamos interpretado como algo que realmente nos representa o que está mostrando nuestra cultura. El trasfondo que genera el tono enunciativo y contenido divulgado a la sociedad crea imaginarios colectivos de los indígenas, interpretaciones dadas por terceros ajenos a estas comunidades. No se han abierto espacios en donde las comunidades indígenas hablen acerca de su noción de verdad. Sin embargo, existen medios alternativos con poco alcance en los cuales priman la cultura, la preservación de la identidad, los ancestros y la participación. Han surgido las emisoras indígenas, de hecho aquí en Santander está Radio Payuman, por ejemplo, o en Totoró Radio Libertad, o en el pueblo Yanacona, Guaira Yanacuna, La Voz del Viento, pues que tiene que hacer un tratamiento en lo posible pues adecuado a las temáticas y a la cultura de las comunidades. No obstante, también hay que aclarar que a veces, digamos, las comunidades fuertemente aculturadas, como existe por ejemplo en el sur, terminan haciendo una radio muy similar a la radio que conocemos común y corriente. Sin embargo, las organizaciones siguen haciendo fuerza por unas capacitaciones que procuren decolonizar un poco el pensamiento al respecto de esas prácticas que tienen que ver con medios de comunicación. Sobre los medios de comunicación en nuestros territorios indígenas, la verdad para nosotros los medios de comunicaciones, llámese a nivel nacional, siempre ha sido una problemática para nosotros como movimiento indígena, como pueblos milenarios. Lamentablemente esos medios no ha sido algo a favor de nosotros, sino a favor de los que le interesa que salga imágenes editadas. ¿Sí? Nosotros, el movimiento indígena, siempre nos hemos perjudicados con esos medios de comunicación, en el cual nunca digamos, tampoco hicimos que salga a favor de allá, pero tampoco a favor de acá, sino que muestren la realidad, lo que ha sucedido, los hechos o lo que ha pasado en nuestros territorios. Pero lamentablemente tapan cosas que lamentablemente es la realidad. Ojalá alguna vez notemos que al hablar de ellos como si se tratara de una comunidad enteramente ajena a la nuestra, es un lamentable error. ¿Será que podemos confiar en todo lo que se nos dice justo como se nos muestra? ¿O será que los medios de información están informando o más bien están deformando? Esto fue una emisión más de Mira TV, los indígenas y la TV. Informa o deforma. Gracias por acompañarnos.